Él es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Colima y maestro en Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad de Guanajuato. Ha trabajado en los ámbitos público y privado en proyectos de consultoría urbana, diseño arquitectónico, investigación, docencia, construcción, planeación y conservación para el patrimonio cultural edificado en México. Es integrante de la primera misión mexicana de rescate y restauración de la tumba tebana número 39. Ha participado en programas de investigación y gestión cultural del Gobierno del Estado de Querétaro para la UNESCO, asesoría de revitalización de imagen urbana de centros históricos, restauración y reestructuración de templos antiguos dañados por sismo y el rescate de múltiples conjuntos de monumentos virreinales, entre los que destacan las misiones franciscanas de la Sierra Gorda Queretana, las capillas familiares de Tolimán y el programa integral para el rescate y restauración del Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo en Querétaro. En 2010 obtuvo el premio INA Manuel Gamio al mejor trabajo de planeación estratégica y gestión del patrimonio cultural por el expediente de denominación ante la UNESCO del Patrimonio Cultural Inmaterial de la región Otomí-Chichimeca, y la mención honorífica del premio INA Francisco de la Maza en la categoría de trabajo de conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico por el rescate del Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo. Este último obtuvo también el premio Vivir Mejor 2010 otorgado por la Selección. Y su ponencia se titula La restauración arquitectónica de la TT39 en la misión mexicana en Egipto. Perdón, me queda difícil levantarme. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Escuela Nacional de Conservación y Restauración de la Universidad de Negrete, mis compañeras Patricia, Miljan y Luis María Grimaldi, por favor de invitar a esta ponencia. Y bueno, la intención es platicar un poco sobre el proceso de restauración en términos de la conservación arquitectónica del monumento, en este caso de la TT39. Si bien, como ustedes han visto, hemos procurado presentar diferentes temas que tienen que ver con este proyecto, hemos intentado dar las diferentes visiones que tenemos acerca del mismo, y aunque si bien hablamos desde el punto de vista de la arqueología, de la arquitectura, más adelante mis compañeros hablarán sobre la restauración de los relieves policromados de la tumba, finalmente lo que queremos mostrar, y es parte de lo que quizás sea lo más relevante en este proyecto, es la posibilidad de la participación interdisciplinaria en una obra como esta. Como bien decía el doctor García hace un momento, no es posible que una sola especialidad pueda tratar de abordar los diferentes aspectos y las diferentes problemáticas que tiene un monumento de 3.500 años de antigüedad, con una cantidad de materiales diferentes y de características físicas diferentes. Entonces, finalmente, lo que aquí mostramos, aunque igual yo hablo sobre la restauración arquitectónica, en realidad lo que van a ver ustedes finalmente es la participación multidisciplinaria para la conservación, en este caso de las características espaciales, que es lo que diferencia a un monumento de este tipo, ¿no? El volumen o el espacio vacío que se encuentra al interior de la tumba y que es quizás la esencia al origen de este monumento, a una tumba compleja muy importante de la dinastía 18ª, pero que al mismo tiempo tiene una serie de características de valores históricos que se conservan en su interior. Nosotros pensamos que el proyecto de restauración, inició desde el año 2005, como ya platicó la ministra Gabriela Rache, en realidad es un proceso de gestión muy importante porque no hay que olvidar que el uso forma parte, además de ser un elemento muy relevante de la evolución humana en nuestro planeta, habla de una cultura muy importante para la evolución del conocimiento de la evolución humana, egipcia, la cultura faraónica. También es un sitio que por diversas situaciones, por su gran cantidad de valores, desde el año 1977, por ejemplo, la zona de Luxor fue denominada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es por lo tanto un rescate de una gran relevancia, consideramos, porque trabaja para un monumento que no solamente es importante para los egipcios, sino también para cualquier habitante de este globo. Consideramos que es un proyecto de investigación aplicada, intervención física, en donde estamos participando diferentes especialistas, como ustedes han visto, en las áreas de arqueología, restauración arquitectónica, restauración institucional, epigrafistas
artistas, fotógrafos, historiadores y una serie de trabajadores y compañeros que provienen también del país egipcio, que se suman a esta labor por la conservación de este monumento. También me lo platicó Gabriel Arache, lo menciono simplemente con unas cuantas palabras para ubicarnos. Luxor se encuentra prácticamente a la mitad de este país hermano de Egipto. Se encuentra en lo que es la actual moderna Luxor, antes Tebas, denominada por los griegos. Y para ubicarnos básicamente, este es el río Nilo. Del lado este se encuentra la ciudad antigua, donde se encontraba el más importante de los templos faraónicos, el templo de Karnak, y una de sus capillas, el templo de Luxor, que se encuentra en esa zona, y donde se desarrolló la cultura, después de la llegada de los árabes, la cultura árabe en esta zona, y la ciudad moderna, pudieron decir, ¿no? En la ribera oeste, después de estas zonas antiguamente inundables de la ribera del río, empieza lo que es el desierto en algunos sitios como el West Bank, la zona oeste, donde se encuentra la necrópolis más grande, la zona arqueológica más grande del mundo, ¿no? Es una zona que, como decíamos, desde 1977 la UNESCO la reconoció con esta distinción y que comprende una serie de conjuntos faraónicos gigantescos, ¿no? Que nada más, digo, por mencionar, se dice muy fácil, ¿no? Pero por mencionar algunos, se encuentra la zona de monumentos donde está el Valle de los Reyes, ¿no? La zona de entierros más importante de la corte de los reyes, la zona del Valle de las Reinas, los lugares donde se enterraban a las mujeres de la corte también de gran importancia, múltiples complejos de templos, entre ellos Tunes III, la misma Hatshepsut, Ramsés II, el famoso Ramseu, mi favorito, el templo de Ramsés III, de Medinet Habu, que se encuentra prácticamente en toda esta zona que estamos mencionando en este pequeño museo, ¿no? Y para algunos de los que han estudiado historia del mundo, recordarán el famoso templo de Hatshepsut, este templo escalonado, que para los estudiantes de arquitectura, por lo general, los maestros nos lo repiten hasta el cansancio, es un famoso templo con 3 plataformas, que está inscrito dentro de este gran valle, que es el valle de Deir el-Bahari, que es más o menos donde se encuentra este círculo rojo, y la tumba, como ya lo mencionaba Gabriel Arache, el montículo de Joja, muy cercano precisamente al templo de Hatshepsut y a un templo que alguna vez existió a un costado del Tunes III, que en gran medida fue arrasado por el escombro que provenía de esta montaña en diferentes deslaves en múltiples épocas, ¿no? Obviamente Hatshepsut y Tunes muy cercanos en términos arquitectónicos y funerarios, pero también muy cercanos en términos históricos y sociales para Uyenra. Este es más o menos también el paisaje, ¿no? A veces el contraste de la alfombra verde de la zona inundable, o antiguamente inundable, la zona fértil cercana al cauce del río, el templo de Ramsés II, y bueno, el paisaje a veces casi volcánico, ¿no? Casi a veces lunar, ¿no? Por esta serie de montículos y promontorios áridos completamente, y cada uno de estos pequeños huecos que ustedes ven en las diferentes fotografías, como aquí, son una y otra más tumbas de diferentes periodos, algunas cercanas a la dinastía de Xochaba, donde tal que pertenece mi hija. Este es un detalle un poco más acercado a la zona, la 739, el templo de Hatshepsut, y esta pequeña colina que está por aquí, que divide mediante una costilla, y de un lado se encuentra el valle de Hatshepsut, y donde está Tunes III, y del otro lado, justo a la otra pendiente de esta cordillera, se encuentra lo que sería el Valle de los Reyes, y las tumbas más famosas, entre ellas Tutankamón, que se encuentran en esta zona, ¿no? Turísticamente conocido, ¿no? Hatshepsut y el templo de Tunes III, obviamente, como decíamos hace un momento, casi arrasado por la misma naturaleza del contexto geográfico donde se encuentra, ¿no? Esta es una visión tomada en globo desde el año 2012, al amanecer,
Nuestra tumba se encuentra en esta zona, muy cercana, a escasos 400 metros del templo de Cáceres. En términos generales, nada más como ubicación cultural, pudiéramos decir que la arquitectura faraónica la pudiéramos dividir en 4 grandes periodos. Prácticamente la más contundente, la más famosa, la más difundida, la que se refiere al Imperio Antiguo, aquella donde se ubican las grandes pirámides, especialmente la de la meseta de Gizeh, Khufu, Keops, Efrem y Selimos se ubican en entre ellas. Podemos ver aquí la famosa Esfinge de Gizeh. El Imperio Nuevo, 2000 años antes de Cristo, donde se conservan pues, monumentos muy importantes, aunque no tan relevantes en términos de dimensiones como los del Imperio Antiguo. Les muestro aquí la capilla blanca, que se encuentra también en la ciudad de Luxor. Y el Imperio Nuevo, en términos arquitectónicos, es al cual pertenece la dinastía 18ª, y en particular la arquitectura de Hatshepsut, de Tutmosis III, o en este caso de Ramsés II, uno de los templos también más distintivos de Abu Simbel al sur de Egipto. Y finalmente el cuarto periodo, el periodo grecolatino, el periodo de la llegada de Alejandro Magno, de las conquistas griegas, del periodo tolemaico y finalmente la llegada de los romanos. Sin embargo, el Imperio Nuevo sí podemos decir que es quizás el periodo, cuando menos en términos de arte arquitectónico, de mayor esplendor para esta cultura. También en términos generales pudiéramos definir el complejo funerario de Pul-en-Ra no es una construcción tal como pudiera decirse de cualquier otro edificio, es decir, no es un elemento que haya sido construido ladrillo sobre ladrillo o piedra sobre piedra como comúnmente se hace en cualquier parte del mundo, sino es una arquitectura que fue sustraída del interior de una montaña, se fue carcomiendo el interior por medio de unos trabajos manuales que permitieron generar obviamente los espacios que alberga ahora la tumba. Tenemos una arquitectura sustractiva, que insisto es muy diferente a la arquitectura construida piedra sobre piedra, como la que vemos en las imágenes, y más parecida a la del templo de Abu Simbel, en donde directamente sobre una fachada o sobre la pendiente de una colina fue recortado, rasurado para generar un elemento exterior de recubrimiento, una fachada propiamente dicho, y posteriormente fueron generados los huecos, los vacíos que finalmente fueron geometrizados para dar como resultado las diferentes capillas que tienen la tumba o el corredor del cual lo conforman y que más adelante lo veremos. El periodo histórico, esto creo que lo mencionó ampliamente la maestra Rache, que es no solamente muy conocedora de este tema, sino además es apasionada del periodo al que pertenece Tutmosis III, ¿no? El que en un momento dado fue llegado a conocer como el Napoleón egipcio, ¿no? Por la gran cantidad de conquistas de territorios que llegó a tener. Yo siempre digo de broma, que más bien deberíamos decir que Napoleón debería ser el Tutmosis francés, ¿no? Porque primero fue Tutmosis III y muchos siglos después llegaría este otro, el Corso, a ser famoso en la historia, ¿no? Este es el templo de Hatshepsut que mencionaba hace un momento, característico por esas plataformas escalonadas y a las cuales se llega mediante una serie de rampas majestuosas que van generando un acercamiento casi teatral hacia el templo, y el cual el telón de fondo pudiera ser esta montaña, Meresejer, que sirve para envolver y darle un elemento de religiosidad mayor a todo el contexto. En 1916 sabemos que estaba trabajando Norman de Garis Davis. Comúnmente se menciona la fecha de 1922 como el descubrimiento, en realidad en 1922 no recuerdo la fecha en que publica él sus últimos resultados sobre Pul-en-Ra. Esta es una foto tomada directamente sobre el libro que él publica gracias al apoyo del Museo Metropolitano en Nueva York. Norman de Garis Davis, un escocés, su esposa Nina, una griega de origen inglés. Él era un religioso
inglés, era un ministro religioso, conoce a su esposa precisamente en Egipto, en la Alejandría, se casan posteriormente y tiempo después llegan a trabajar como copistas, como dibujantes de diferentes monumentos y diferentes elementos de relieve como había, ¿no? Se caracterizaban por un dibujo muy exacto de los relieves jeroglíficos y que con un gran colorido repetían esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un fragmento de la puerta de la cámara sur de Fujian. Fujian, en términos generales, ustedes lo han visto ya en varias fotos, se construyó, decíamos, sobre la colina de Joja. Me permití dibujar aquí solamente unos rasgos de lo que debió haber sido la montaña originalmente, un tanto alterada y modificada debido a elementos culturales más recientes, la construcción de una serie de casas que se fueron montando sobre la misma colina, que fueron alteradas del perfil original, una serie de túneles y de tumbas que fueron horadadas dentro de la misma montaña para entierros posteriores a la época de Fujian. Y entre otros, un camino ya más moderno, más reciente, algunas líneas eléctricas como estos postes que también pasaban sobre la montaña, que fueron alterando el paisaje cultural y además produciéndole problemas que después tuvimos que conocer y tratar de intervenir con el inicio de la labor de la misión mexicana. Prácticamente, como ustedes ya lo vieron, es un patio, lo que pensábamos que finalmente era un patio, que en realidad es una explanada, que tenía por aquí una serie de montículos que generaban una especie de patio hundido y unas construcciones como estas de adobe deshabitada o como estas, con apoyo del ejército egipcio fue posible modificar y remover de esa zona. El pórtico que contiene la gran fachada, las columnas prácticamente que ya se perdieron, que son las que debieron haber estado sobre este paño, un corredor general que conduce a las tres capillas que ya mencionó la maestra Rachi. También, al igual como mencionaba la doctora Angelina Macías, creemos que es muy importante señalar que el proceso de intervención que se ha seguido en este rescate sigue una metodología general de intervención que es muy común para los monumentos históricos y arqueológicos y que por lo tanto, siguiendo esta metodología, es posible aplicarla en diferentes monumentos con diferentes características en diferentes latitudes de nuestro planeta, ¿no? Quizás aquí haya profesores o alumnos de la Escuela de Restauración que recordarán muchas veces, ¿no?, lo que algunos profesores han enseñado, en donde la metodología, cómo se aplica, cómo se basa en el conocimiento del monumento, en antecedentes sobre el monumento, y posteriormente se van desarrollando una serie de procesos de investigación, en este caso de rescate arquitectónico, de restauración, que permiten ir ahondando más en el conocimiento, ¿no? Ustedes les será familiar hablar, por ejemplo, de los procesos de registro y exploración preliminar, que mediante una investigación documental, un análisis preliminar de la determinación de riesgos, procesos de medición topográfica y arquitectónica que tuvimos que realizar en aquella primera misión desde el año 2005, un análisis arqueológico y epigráfico, que en conjunto con las misiones arquitectónicas han logrado generar la realidad de lo que tiene este edificio, este monumento arquitectónico, y una serie de procesos de medición de los materiales, de los sistemas constructivos y de los deterioros en diferente escala que contiene o que le afectan a este momento, ¿no? Hubo una fase de análisis de proyecto donde empezamos por analizar, confrontar nuestras mediciones con los estudios y los dibujos que nos había heredado Norman de Gary Davis. Hubo un proceso de análisis y de diagnóstico, un proyecto de restauración arquitectónica y consolidación estructural, que este proceso, si bien fue validado desde el año 2005 por el Supremo Consejo de Antigüedades, prácticamente cada año hay que volverlo a analizar, complementar y reenviar al Cairo para que sea aprobado por las autoridades correspondientes. Y este proyecto que finalmente arrojó algunas medidas o diferentes procesos de consolidación y restitución de los vestigios en esta zona. Ya durante cada temporada de trabajo prácticamente apoyamos los diferentes procesos de obra para el desarrollo de las fases de consolidación, de limpieza, de restauración del monumento arquitectónico,
procesos de consolidación y restitución de fragmentos, que se hace evidentemente de acuerdo y en concordancia con el equipo de arqueología, con el equipo de epigrafía, con el equipo de restauración de pintura mural, un proceso de registro y documentación de hallazgos, una constante y permanente medición topográfica y arquitectónica de los elementos, y algo que hemos implementado últimamente y que la tumba ha permitido es hacer una serie de mediciones comparativas en tumbas coetáneas a la de Cuyunra, que nos permitirán en un futuro poder analizar las características espaciales, de medidas, de proporciones que contenían estos monumentos en comparación con la tumba y con las del estilo o periodo similar. En términos generales, les mencionaba, esta es la gran explanada de inicio, lo que debe haber sido el pórtico de acceso con los arranques de las columnas, ¿no? Esta es la visión de esta fachada de la entrada desde el punto de vista de la explanada, el corredor, que tiene elementos muy significativos de pintura mural, las diferentes cámaras, ¿no? Entre ellas la cámara norte, que se denomina norte, que tiene una bóveda, cada una de ellas tiene diferente tipo de techo, lo cual habla de las diferentes características arquitectónicas y del valor simbólico que tenían cada una de ellas, ¿sí? Tanto la sur, la central y la norte, que ahorita más adelante espero poderlas mostrar en un video. Parte del proceso de registro arquitectónico y de deterioro hubo el apoyo de la Universidad del Valle de México, equipo de estaciones totales, estaciones conectadas vía satélite, para tratar de medir año con año las diferentes evoluciones de sus procesos de excavación, de las conexiones con los diferentes elementos arquitectónicos que existen en el contexto. Como verán más adelante, parte del registro y digitalización, que son algunas de las imágenes de las últimas temporadas, especies de laboratorios de campo que hemos implementado empíricamente en la zona para tratar de clasificar las piezas, digitalizarlas en algún momento y hacer una prueba digital del lugar al que le corresponde previo a la restitución arquitectónica de la misma. Con apoyo de los estudiantes que hasta este momento de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle de México, que es el momento del doctor García González. Procesos de digitalización que empiezan obviamente desde un humilde croquis hecho a mano, ¿no? Con la mayor cantidad de medidas y que se va traduciendo en una serie de dibujos que nos permitirán generar posteriormente las realidades virtuales. También, como quizás en muchas de las escuelas de restauración de nuestro país o del mundo se enseña, ¿no? Se hace una serie de planos, de dibujos que tratan de graficar los diferentes sistemas constructivos y de materiales que contiene la tumba con una serie de simbologías que nos evidencian cada uno de ellos y tratar al mismo tiempo de graficar los diferentes deterioros que se pueden localizar en los diversos componentes, tanto el piso, muro, bóvedas de cada espacio de la tumba, ¿no? Para generar, por ejemplo, croquis como estos, dibujos como estos, donde se señalan terroríficamente, por ejemplo, la cantidad de grietas que tiene la tumba en los techos, ¿no? El único lugar donde no tiene grietas la tumba es en este pedazo de techo que es el que se cayó en alguna época, ¿no? Pero todos los demás, en realidad, si recordamos que la tumba en realidad es un elemento excavado sobre la montaña, podemos entender que estas grietas, que nosotros llamamos grietas estructurales, en realidad no son otra cosa más que las mismas fallas o las mismas fallas geológicas que puede tener la propia montaña, ¿no? Naturales, ¿no? Y que ahora, de alguna manera, según un espacio construido, tenemos que dar un tratamiento muy similar al que se utiliza para bóvedas en conventos virreinales, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Lo cual, la técnica, o la técnica basada en una metodología puede implementarse en otros lugares con características un tanto diferentes en ocasiones. Esta cubierta que fue sustituida por Norman de Gary Davis, una cubierta que se cayó en el hall por el sobrepeso de diferentes elementos como el camino y vehículos, suponemos. Él la restituyó con una cubierta con los materiales que tenía, unas vigas de metal provenientes del ferrocarril, unas losas de concreto muy simples que yo las probé, me consta que no eran muy resistentes, ¿no? Las rompí con el peso, que no había desayunado. Tuvimos que cambiarlas
no somos muy partidarios de hacer perforaciones ni algún daño a los elementos culturales, por lo tanto aprovechamos los mismos huecos que había hecho Norman Gary Davis para su techo, para sustituirlo por un techo nuevo, un poco más resistente, colado aparte de elementos de concreto que aseguraran la protección de la tumba, pero que no pudieran agregar humedad ni sales a los elementos construidos. Diferentes elementos, como se pueden apreciar aquí, una serie de losas que fueron agregadas, podadas en otro lugar y traídas a la zona de colocación. Parte de las diferentes tareas en las cuales los equipos de arquitectura, arqueología trabajan muy de la mano, el proceso de excavación que mencionaba hace un momento la doctora Angelina, que fue liberando prácticamente el patio o esta explanada que tenía al frente, la tumba, que al principio pensábamos que era una especie de patio hundido, ¿no? Entonces decimos, a lo mejor es similar a la cultura maya, pero en realidad no tiene nada que ver con el patio hundido, simplemente los despojos, el relleno que fue rodando montaña arriba, había generado una especie de barricada, una muralla, que parecía contener un patio hundido. En realidad, pudimos comprobar con el trabajo de Angelina Macías que en realidad es una gran explanada que estaba conectada al dromos, a la calzada funeraria importante que conectaba a los templos más importantes del valle, como Hatshepsut. Parte del registro ha sido minucioso, se han buscado diferentes maneras para documentar los procesos de vestigios que hay. Todas estas lagunas que ustedes pueden ver son fragmentos maravillosos, como este que muestran unas ocas, con un gran detalle polícromo, y bueno, con base en eso, con base en los croquis, se busca la ubicación de los diferentes elementos que se van reinstalando en los murales. Muchos de esos elementos, cabe señalar que no son solamente elementos decorativos, sino que en ocasiones son fragmentos de gran dimensión, que el proceso de reintegración ha sido detallado con una colaboración especial con el equipo de restauración de Luis Muebles, José María, Patricia y Luis Amaro, debido a que son elementos que se pueden considerar no solamente decorativos, sino estructurales. Por lo tanto, la reintegración tiene que tener un proceso muy especial para que pueda volver a cumplir con sus funciones arquitectónicas y de sostén de los muros y de las bóvedas, en el cual deben de ir reemplazados, ¿no? Bueno, fragmentos, algunos pequeños, como les decía, y algunos como estos sillares, que insisto, tienen esta particularidad constructiva, ¿no? Que tratan de reintegrarse, de insertarse, tratando de corresponder a la lectura jeroglífica general y decorativa de cada espacio. Hallazgos recientes como estos que hablan de correcciones arquitectónicas que el arquitecto de Puyenbra tuvo que hacer, quizás reaprovechando algunos sillares, suponemos, ¿no? Quizás por algunas distinciones que debe haber recibido en los últimos periodos de su vida, y que nos muestran aquí, por ejemplo, en tonos rojos y verdes, la calca de las diferentes lecturas jeroglíficas que están sobrepuestas en los diferentes elementos de sus sillares, que envolverían lo que debe haber sido la zona de la puerta falsa, que para veremos un poquito más adelante. Parte también, Gaby mostró el después de cómo quedó este nicho, ¿no? Un nicho que había sido saqueado, hay un gran túnel de saqueo en esta zona, que permitió posteriormente, después de taparse ese nicho, de cegarse ese nicho, la restitución de algunas piezas de uno de los rostros más completos y mejor conservados de Puyenbra, pero fue necesario recuperar la función estructural de un dintel que por suerte no había sido robado. Sin embargo, se encontraba en dos fragmentos que, con el apoyo y la participación de las técnicas y los conocimientos de los restauradores egipcios, en conjunción con el equipo mexicano, se decidió la restitución, ponerlo a trabajar como era originalmente, arquitectónicamente. Se volvió a unir, aquí está la participación de los diferentes técnicos que mediante un proceso de perforación de pernos se volvieron a unir los dos fragmentos y se logró pues, una resistencia muy superior a la esperada, una resistencia muy superior a la que habíamos calculado,
y que nos permitió finalmente colocarlo en su sitio y ponerlo a cargar, ponerlo a trabajar, soportando ese gran hueco y a la bóveda de la cámara. Un trabajo que nos ha llevado bastante dolor de cabeza es el proceso de recuperación de un muro hecho con sillares en la cámara norte. La cámara norte se ubica aquí, que es el que les mencionaba, que tiene un techo con forma abovedada. Fue necesario igual hacer un proceso de registro, de fotografía, de digitalización de cada pieza in situ para en ese mismo momento tratar de ubicarlo arquitectónicamente y geométricamente la posición original en la que estaba, ¿no? Es decir, en algunos lados este mural tenía muchos faltantes y quizás la lectura jeroglífica no estaba completa, pero los elementos decorativos, el espesor de las columnas o de los renglones en los cuales se ubican las líneas jeroglíficas, el color de fondo, el color de los jeroglíficos, la secuencia que tienen las diferentes marcas de los elementos cromáticos, permitieron generar una reproducción de los sillares y de cómo estaban armados dentro de esta cámara norte. Esa es la famosa puerta falsa que mencionaba también Grande Racha en su momento, el dibujo de cómo sería la posición y cómo hemos ido tratando de insertar en este gran rompecabezas las diferentes piezas, los diferentes fragmentos, y obviamente hemos logrado señalar los grandes huecos, ¿no? Que son, como pueden ver, bastante numerosos en nuestra zona, ¿no? Este es solamente una fotografía de uno de los elementos de un sillar que va con forma curva, que nos mostraba en ese momento que pertenece a uno de los sillares cercanos al perfil de la bóveda, al perfil curvo de la bóveda, y que tiene algunos elementos decorativos en tonos verdes, blancos, rojos, azules, que siguiendo la secuencia que hay en otras capillas podemos entender cuál era el acomodo geométrico y cromático de ella y por lo tanto tratar de insertarlo, insisto, dentro de este gran rompecabezas. Esta es la propuesta final que hemos presentado al Supremo Consejo de Antigüedades mediante la fabricación de una serie de sillares nuevos que van integrándose a la trabazón arquitectónica de los sillares originales y que quizás apoyo de los patrocinadores podamos hacer una reproducción de la puerta falsa, que si bien es una de las joyas más famosas y más importantes del Museo del Cairo, quizás nunca vaya a poder regresar a su lugar de origen, pero pudiéramos emplear alguna otra técnica, algún otro proceso moderno para al menos tener una reproducción que pueda dar a entender al visitante la imagen general que debe haber tenido quizás el espacio más relevante de la cultura. Y como parte de estos procesos de obra, como han sido cambiando cada año las diferentes fases de trabajo, hemos tenido que realizar mediciones constantes y periódicas porque el paisaje arquitectónico interior de la tumba y el exterior va cambiando constantemente, ¿no? De los croquis sencillos que tenía Norman de Gary Davis, muy bien hechos, muy bien detallados, pusimos pasar a la visión digital e irlos detallando conforme van avanzando el tiempo, conforme van avanzando las temporadas, e incluso no solamente ubicando la tumba y sus elementos cercanos, sino también la tumba y los componentes, en este caso toda la montaña de Johan, que nos ha permitido señalar cuáles son las características del perfil contextual que tiene, ¿no? Como parte de esto, hemos hecho algunos análisis geométricos y algunos análisis de mediciones. En historia egipcia se tienen papiros, se tienen ostraca, se tienen diferentes elementos que nos muestran cómo se hacían los planos o los dibujos arquitectónicos en una época antigua y se pueden constatar los diferentes espacios o las diferentes medidas que los componían. Sabemos también que desde el periodo faraónico se utilizaban principalmente unidades de medida, obviamente características faraónicas, entre ellas basadas en el cuerpo humano, ¿no? Basadas en la antropometría, en donde el brazo, el codo, el pie, pues eran las medidas arquitectónicas y urbanas más importantes. En este caso, quizás la más relevante haya sido el codo real, el codo común y el codo real egipcio. El codo real que llegó a tener casi 52 centímetros, 524 milímetros, y que hemos logrado comprobar con base en la medición que se ha hecho en la misma tumba
que los mismos sistemas de medición, en este caso el codo real, que se utilizó, por ejemplo, en la pirámide de Keops, también se utilizó en esta tumba, un edificio mucho más humilde en términos de dimensiones, pero también muy importante, y que de alguna manera el hecho de utilizar estas mediciones significaban que todo el elemento construido dentro del gran reino egipcio, pues hablaba un mismo lenguaje arquitectónico, un mismo lenguaje, y que al mismo tiempo generaban una especie de lenguaje o una especie de lenguaje cromosómico, pudiéramos decir, en términos de arquitectura, porque todos los edificios tienen el mismo sistema de medición. Esta es una fotografía de una de las medidas, de las unidades de medida de un codo real egipcio, con sus subdivisiones, como pueden apreciar, y que es interesante que todas las subdivisiones, que por ejemplo aquí en este gráfico que les muestro algunas de ellas, se pueden verificar en la tumba, ¿no? El codo real egipcio llegó a tener 7 palmos, de 4 dedos cada uno, prácticamente por 7 estamanos serían las características de un codo total, que es la distancia que se encuentra precisamente entre el codo y la punta de los dedos. Ese sería un codo egipcio. Probablemente no mi codo, porque es más pequeño, pero yo me imagino que el faraón que usó de medida debe haber sido muchísimo más grande, 52 centímetros. Pero lo interesante es que incluso tiene mucho que ver con la cultura europea, con la cultura occidental y obviamente con la cultura virreinal que llegó hasta nuestro país, hasta nuestro continente, porque muchos de estos elementos de la arquitectura, de medición de la arquitectura, se fueron transmitiendo a las culturas posteriores. Por ejemplo, el codo egipcio tiene mucha similitud con el codo persa, e incluso hay algunos autores que han vinculado el codo real con el famoso codo Rasasi, el codo que se utilizó en España y que posteriormente llegaría a México durante el virreinato. Es decir, que incluso las unidades de medidas como la vara que se utilizaba en México durante el periodo virreinal pudieron tener múltiplos y submúltiplos que provenían incluso de una cultura más ancestral, en este caso la propia egipcia, ¿no? Estos son algunos de los análisis de estas medidas. Nosotros comprobamos que, por ejemplo, el diámetro de cada una de las columnas que se encuentran en el portal tiene exactamente un codo real, y que por lo tanto ese sistema nos está diciendo, nos está llamando la atención, porque podemos utilizarlo como elementos de medición, y en vez de hablar de que nuestra tumba tiene 4 o 5 metros o 3 metros de altura, etc., lo que estamos haciendo ahora es traducir las medidas que hemos hecho durante el paso de los años a medidas geométricas con la característica faraónica. Estas mediciones, un tanto pequeñas, a veces un tanto grandes, nos han permitido también comprobar lo que mencionaba Gagliarrache, que la tumba fue ubicada dentro de este paisaje desértico, muy cercana a los complejos funerarios de los faraones, Mentuhotep, Túnez III y Hatshepsut, pero no solamente en cuanto a cercanía, sino a la posición exacta, porque los análisis muestran que muchas de las tumbas están ubicadas cercanas al Dromos, a la calzada procesional que conectaba desde el río Nilo, o más allá, desde el templo de Karnak, cruzando el Nilo, hacia el templo de Hatshepsut, y que obviamente todas las celebraciones, las procesiones o la famosa fiesta del valle cruzarían en un momento determinado frente a la pantalla o frente a la fachada de Puyenra, lo cual de alguna manera acercaría a este sacerdote a estar en primera fila en una especie de escenario teatral en donde año con año se repetían estas celebraciones, y de las cuales él, incluso ya después de la muerte, estaba siendo testigo y presente. A nosotros nos hace muy interesante porque el lado este del río, donde se encuentra, les mencioné, la ciudad de Luxor, y los templos de Karnak y de Luxor, muy famosos, pertenecen a Ta, el dios de la oscuridad, ¿no? El dios y el lado del renacimiento, el lado oeste del río, aquí en este caso señalado por una imagen de Hatshepsut en posición osiriaca, del dios Osiris. Habla de la conexión que había entre el este y el oeste, el mundo de los muertos, el mundo de los vivos. Esta flecha verde señala la procesión de la fiesta
del valle que cruzaba, insisto, desde el templo de Karnak, atravesar el río Nilo en barca y posteriormente podían llegar a la zona del desierto, y que precisamente ese fragmento del Dromos, esa calzada que nos pasaba enfrente a la tumba, que es la tumba de Tuyenbra, pues era, insisto, testigo de alguna manera de este constante fluir de la vida y de la religión frente a nuestra hermana. El proceso de restauración sigue, hay habido nuevos hallazgos, nuevos procesos que se tienen que ajustar entre los diferentes equipos de la misión, y bueno, nos sentimos orgullosos de que se han estado produciendo diferentes conferencias. Mis compañeros Dulce María y Patti, que estuvieron junto con la doctora H en algunos procesos de difusión en Europa, en consejos, en conferencias de egiptología, algunas exposiciones museográficas con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se han hecho, de la Universidad de Valle de México, que se montó también en el Museo Nacional, en el Museo Regional de Historia de Querétaro, que dan muestra de la gran cantidad de información y de la gran importancia que este personaje tuvo no solamente para el periodo faraónico de la Universidad de Chihuahua, sino para otras investigaciones que están realizando diferentes universidades en periodos o momentos de la misma época. Y que, bueno, esperemos que también el apoyo nos llegue para posteriormente poder producir, cuando menos el primer libro sobre este gran importante momento. Solamente me gustaría, si me da un poquito de tiempo, me robo 2 minutos más, nada más, un pequeño video que armamos apenas anoche, muy rápidamente. El acceso principal de la tumba, donde se llega al corredor, un corredor que originalmente tenía un techo plano, como se ve en la imagen, y accedemos por esta puerta a la cámara azul, esta magnífica. Eso pensé. Gracias. El nicho donde se restituyó el dintel hace un momento, contenía varios túneles de saqueo, la forma de la bóveda, que es una forma muy peculiar, característica de unos volúmenes de madera que se utilizaban en los funerarios. Aún nos falta nos falta la bóveda y el espacio de la cámara central, que tiene un techo plano, y el nicho o santuario importante, que muy pequeño, muy condiciones muy reducidas y que tiene una gran cantidad de deterioros impresionantes. Como pueden ver, ahorita estamos haciendo la ecología general, nos falta montar sobre este video las imágenes en tercera dimensión de los jeroglíficos en proceso ya de restauración, que podrán enseñar en internet y a gran distancia, en cualquier parte del globo terráqueo, las características arquitectónicas. La cámara norte, la que tiene el muro abovedado, igual como remate de este muro final, se encontraría la famosa puerta falsa y el muro de sillares que hace un momento les mostré. Esa ventanita que se ve al fondo es la que mencionaba Angelina Macías, que fue una ventana inclusiva posterior que fue abierta un poquito salvajemente, rompiendo la lectura completa de los jeroglíficos de ese panel decorativo del Corán. Muchas gracias.